Antes de comenzar con el video, te recuerdo que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. ¿Recuerdan cuando en vídeos pasados referentes a Dragon Ball AF hablé sobre las creaciones más lógicas de ese boom artístico que comenzó en el año 1998? Pues bueno, como es de suponerse, hoy en día no es solo una forma muy efectiva de atraer audiencia, sino que también es una manera de hacerles saber a los que siguen tu trabajo lo viejo que estás XD. Pero bueno, si buscamos hoy en día personas que hablen sobre Dragon Ball AF, pocos son los que en realidad dominan el tema, al punto de incluso pedir que estos publiquen sus propias historias. Ya supongo que a muchos se les vendrán a la cabeza youtubers de hoy en día, los cuales solo hablan de la superficie linda y prolija de AF. La saga de Zaiko, la saga de Ice, hablar sobre aquel DVD tan famoso, etcétera etcétera. Pero dentro de ellos, ¿cuántos son los que te han logrado comentar cosas más allá de esa linda cortina? ¿Cuántos en realidad te han contado la cantidad de cosas locas de Dragon Ball AF? Pues bastante pocos. No es por echarme flores, ni porque ya no existan personas que recuerden esa parte de AF, sino porque en canales grandes, publicar este tipo de cosas harían que muy posiblemente te llamen loco. Hoy en día la moda referente a Dragon Ball son las barritas de poder y cosas así. Pero bueno, si has encontrado algún canal referente a AF que ahonde bastante en el tema, te apuesto que ninguno jamás te ha contado lo que sabrás a continuación. Desde que he hablado sobre estos dos en alguno de mis vídeos, tanto como el Super Saiyajin Infinito como el Super Saiyajin 20.000 han sido vértice de un sinfín de especulaciones y sugerencias para un vídeo futuro. Y bueno, como es de esperarse, ese día es hoy. Sí amigos, de verdad que es difícil, pero como lo dije anteriormente, entre mi hermano y su adicción a Reddit y 4chan en épocas de AF, he podido desglosar una pequeña historia sobre cada uno. Debo advertir que no serán muy largas, pero supongo que es bastante mejor contarles ahora que no contarles nunca. Trataré de hacerlo a interpretación propia, pues son solo características de su poder lo que conozco. ¿Están listos? Pues comencemos. En épocas de AF era bastante común encontrar cosas tan increíblemente locas que era imposible dilucidar qué tanto podías encontrar en un solo día de ocio en tu casa. Podías buscar y cada día encontrabas cosas muy diferentes. Como lo he dicho anteriormente, muchas de las imágenes que encontrabas para ese tiempo eran simples recolores de transformaciones como el Super Saiyajin 4 y transformaciones anteriores. El Photoshop para el momento no era el mismo que el de ahora, y de verdad pocas personas sabían usarlo a la perfección. Pero bueno, entre esas agraciadas personas que sí sabían editar bastante podíamos encontrar obras maestras como la que ves ahora. Ojo, todo no era digital tampoco, pues de igual forma habían personas fuera de Toible, David Montiel y Joe Mujiji, los cuales también mostraban sus destrezas artísticas con solo papel y lápiz. Entre todo eso, de la nada salieron un par diseños que parecen solo haber estado en internet siempre, siendo estos los de cabellos más increíblemente locos. Uno con una cabellera capaz de ensartarte tal y como Freezer lo hizo con Krillin, y el otro parecía ser la representación de Raditz Super Saiyajin 3 con esteroides en el pelo. Lo que ya se intuía sobre estos personajes, los cuales ni siquiera parecen de Dragon Ball, era su poder. Para cualquier niño o adolescente fan de Dragon Ball AF, era fácil intuir que estos seres poseían un poder que iba más allá de la comprensión. Y siendo sinceros, tenían mucha razón. Son seres místicos, más allá del bien y el mal, y que poseen su propio idealismo existencial, puesto que no tienen rival alguno. Pero hablando objetivamente, comencemos con el famoso Super Saiyajin 20.000. Para esto debemos ir a un foro 4chan en el año 2006. Según lo que sé, este ser no es ni Goku ni Vegeta, sino un Saiyajin de miles de años en el futuro. No explican de manera muy objetiva cómo es que en cientos de miles de años la raza Saiyajin sigue existiendo, pero obviemos eso. Como ya lo mencioné anteriormente, este Saiyajin no debe su numeración porque le siga cronológicamente al Super Saiyajin 19.999, sino porque lograba multiplicar 20.000 veces la velocidad de la luz. Por ello, no cometan tampoco el error de pensar que se le dice 20.000 simplemente porque logra dar 20.000 golpes por segundo como lo dice en su imagen, pues la idea correcta es que puede dar 20.000 golpes en un solo movimiento a la velocidad de la luz. Si necesitas pausar el vídeo para pensar bien en lo que te acabo de decir, ok, yo te espero.
Pero bueno, para hacerte una idea, si tú viajaras a la velocidad de la luz le darías 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Ahora imagina eso pero 20.000 veces más rápido. Obviando que eso es científicamente imposible por donde se vea, hay que sentirse impresionado de que solo una mente humana pensara cosas así. Buen orégano el que se fumaba el creador del fanfic. Sé que originalmente se pensaba que eran 20.000 golpes por segundo, pero si lo piensas bien es algo que un Super Saiyajin 6 o 7, o llevándolo a lo canon incluso Jiren y Goku Ultra Instinto pueden hacerlo. El Super Saiyajin 20.000 era una bestia total, un ser interdimensional capaz de jugar con las distintas dimensiones como si fueran simples canicas. Y no es cosa mía pues aún puedes encontrarlo por internet y corroborarlo. Sus rivales quizás sean seres interdimensionales de su mismo calibre, por lo que si lo llevamos a Dragon Ball Super, poner a este ser contra Zeno-sama sería curioso pues Zeno-sama puede hacer lo mismo. Pero contrariando a Zeno, el Super Saiyajin 20.000 sí sabe luchar, y también controla dimensiones y universos. Por lo que Zeno-sama sería derrotado. Y aunque no lo parezca, decir eso ya es demasiado. No hay absolutamente nada que un ser incluso del calibre de Zeno-sama pueda hacer contra eso. Para darles una idea, sería como poner a Jiren en una lucha contra Gohan Super Saiyajin 2. Así de grande sería la diferencia. ¿Quieres una referencia más terrorífica? La diferencia de poder entre el Super Saiyajin 10 y el Super Saiyajin 20.000 es de universos de distancia. Con un solo chasquido este ser destruiría todo lo existente con una sola ráfaga de energía. Posee todas las habilidades básicas para alguien de su calibre, siendo este capaz de viajar entre pasado, presente y futuro de diferentes dimensiones de cada universo, y es prácticamente inmortal, ya que morir para alguien así sería inútil. No hay fuerza que lo logre retener. Vaya que ahora tengo el cerebro sobrecalentado de solo imaginar dicho poder, pero hay que seguir con esto amigos. Este quizás sea el vídeo de AF más loco que he hecho, y eso que en uno me di a la tarea de elegir los peores personajes XD. ¿Puedes imaginar las capacidades de un ser como el Super Saiyajin 20.000? ¿Lo que podría llegar a hacer con su poder máximo? ¿Lo que sería ponerlo enfrente de seres como Zeno-sama? Es algo que simplemente se te escapa. Pero si crees que lo que te acabo de mencionar es lo más exagerado que has escuchado en tu vida, te invito a agarrarte de la silla, pues lo que sigue te hará salir volando seguramente. Si nos ponemos ya en plan especuladores, muchos podrían decir que en AF habían seres más poderosos que el que acabo de nombrar, pero ya sería exagerar en demasía. Recuerden que en lo que a mí concierne siendo un friki de AF, estos dos son lo máximo en poder que conocí. No sé si ustedes conocerán alguno más. Es difícil imaginar que haya algún ser capaz de hacerle frente al Super Saiyajin 20.000, pues su poder no cabe en la imaginación de nadie. Pero, ¿y si de frente mencionamos a alguien como el Super Saiyajin Infinito? Pues allí la cosa cambia drásticamente. La verdad sé que mi opinión sobre el nombre será diferente, pues también se le conoce como el Super Saiyajin 50, Super Saiyajin 100, Super Saiyajin 1000 entre otros, la verdad es que su nombre original es Super Saiyajin Infinity. El fanfic de este ser es increíble, y fue sacada nuevamente de un foro chan en el año 2006. 4chan, Reddit, Blogspot y YouTube eran los reyes de AF en esos tiempos, pero 4chan era de los dominios más famosos y utilizados. Habían historias de terror, leyendas urbanas, y en 2005 y 2007 estaba plagada de Dragon Ball AF. Y de ahí vemos la siguiente historia. El Super Saiyajin Infinito a diferencia del Super Saiyajin 20.000 sí que es Goku. Pero este Goku es bastante en el futuro, pues su historia se sitúa casi al final de todo Dragon Ball AF. Según lo que decía el post, Goku ya no tenía rivales. Era un ser aburrido, y que ya era conocido por la mayoría de los universos haciendo que ningún guerrero quisiera enfrentarse a él por miedo al poder que tenía. Goku por la frustración de no poder ser más fuerte ya que nadie se atrevía a pelear con él, y prácticamente no había un tipo de entrenamiento que le fuera útil para seguir avanzando. Siendo ya muy sabio con el pasar del tiempo, Goku se dirige a un lugar muy alejado de la Tierra. Quizá a otra dimensión con su teletransportación mejorada, pero lo cierto es que fue hacia un lugar muy alejado. Luego de un largo tiempo y con un arduo entrenamiento mental como nunca lo había hecho, Goku se hace un cuestionamiento muy extraño referente a su raza. Ningún Saiyajin aparte de los que habían existido antes que Broly con poder legendario, lograron alcanzar cosas tan inimaginables como la transformación en Super Saiyajin y encima, la evolución de la misma como la fase 2, la fase 4, incluso las fases Mystic que consiguió hace ya muchos años.
En su mente llegaría a la conclusión que marcaría un antes y un después en su modo de pensar, pues de una vez por todas se daría cuenta de que las capacidades de un Saiyajin eran básicamente infinitas. Si existía un Super Saiyajin 3, existiría un Super Saiyajin 4. Si existía un Super Saiyajin 5, existiría un Super Saiyajin 6. Su epifanía lo llevaría a lugares de su mente que jamás había conocido, y se daría cuenta que su nivel actual no era su límite. Es aquí donde sucedería algo impresionante, y es que se daría cuenta que cada fase de su poder era causada por algo en específico. Ira, entrenamiento, tristeza, poder divino, poder místico, poder maligno, poder prohibido, entre otros. Pero, llegó a la conclusión de que no había ningún nivel que naciera de un paralelismo. Por ejemplo, el Super Saiyajin 6 y 7 nacían gracias al poder divino, el Super Saiyajin 10 al poder prohibido, y las fases místico obviamente del poder místico. Pero ninguna de ellas se conseguía gracias a dos o más partes por igual. Durante muchísimo tiempo Goku buscó la manera, y consiguió algo sencillamente imposible, siendo combinar todas las energías que nombré hace un momento, haciendo que todas y absolutamente todas las transformaciones fuesen una. Y nacería así el ser que ves ahora. Es por ello que se le llama Super Saiyajin infinito. Su poder no tiene límite, básicamente se convierte en un ser cósmico interdimensional omnipotente. Su sabiduría va más allá de lo existente, pues conocer el pasado y futuro de cualquier cosa. Goku se vuelve un dios definitivo, dueño de los universos. Nuevamente ninguna deidad de Dragon Ball Super incluyendo a Zeno-sama tendrían ni la más mínima posibilidad contra él. Es algo loquísimo, pero si vemos su historia es de las más épicas que les he contado. Y bueno amigos, sinceramente este ha sido un vídeo loquísimo que quizá ya les debía desde hace un tiempo. Ha sido demasiado exagerado de mi parte hacer esta locura, pero espero que de alguna manera les haya gustado. Es el único vídeo en el cual acepto tanto críticas positivas como negativas, pues es perfectamente entendible cualquier reacción. De verdad al menos espero que les haya entretenido, y si fue así no olviden comentar y suscribirse si no lo han hecho. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.